Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y si no, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque, vamos, a quien no le gusta un buen drama y sobre todo, buenas noticias sobre sus parejas favoritas de la televisión. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas y el siempre intrigante laberinto de la farándula. Y específicamente vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a muchísimos corazones, una pareja que ha conquistado la pantalla y, bueno, que ha estado dando de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación durante meses. Sí, lo adivinaron. Hablamos de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. La pareja que nos regaló tanta química explosiva, tanta pasión y tanto drama en Golden Boy, y que, al parecer, nos está regalando mucho más que solo recuerdos en la pantalla. Así es, amigos y amigas, la noticia que ha estado corriendo como la pólvora es que Mert y Afra, al parecer, podrían estar juntos de nuevo. Y sí, como siempre en este mundo de los reflectores, utilizo la cautela del al parecer porque en el universo de la farándula, la realidad es un rompecabezas complejo, lleno de rumores, especulaciones y a veces verdades ocultas. Pero, las pruebas son tentadoras. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de las pruebas, de lo que sabemos, de lo que se rumorea, de los guiños sutiles en redes sociales, de los testimonios de fans ávidos y de todo lo que nos hace pensar que esta pareja, que nos enamoró profundamente en la ficción, podría estar escribiendo un nuevo y emocionante capítulo en la vida real. Antes de que nos adentremos en este mar de chismes, romanticismo y análisis exhaustivo, no puedo dejar de pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente de Turquía, y no querrán perderse nada. Así que suscríbanse ya. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayendo las noticias más frescas y los análisis más profundos del fascinante mundo de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la apasionante historia de Mert y Afra. Para empezar, vamos a repasar un poquito para aquellos que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, o que quizá no hayan tenido el placer de ver Golden Boy. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son dos de las estrellas más brillantes y prometedoras de la televisión turca actual. Su ascenso a la fama ha sido meteórico y ambos han demostrado ser talentos excepcionales, con un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Pero más allá de su talento individual, lo que realmente capturó la atención del público fue la química innegable que tenían en pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se entendían, la forma en que transmitían emociones complejas y contradictorias, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Era una conexión que se podía sentir, una complicidad que iba más allá de las palabras y que hacía que los fans se enamoraran perdidamente de su relación en la serie. En Golden Boy interpretaban a Ferit Koran y Seyran Al, una pareja con una historia llena de altibajos, de amores y odios, de momentos de felicidad y de momentos de dolor, de decisiones difíciles y de consecuencias inesperadas. Su relación era como una montaña rusa emocional, con momentos de gran intensidad dramática y momentos de ternura y romance que hacían suspirar a la audiencia. La serie exploraba temas complejos como el matrimonio concertado, las tradiciones familiares, la lucha por la independencia, el amor verdadero y la búsqueda de la felicidad. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre Mert y Afra. Su habilidad para conectar en pantalla, para transmitir emociones de manera auténtica y creíble, fue fundamental para el éxito de la serie y para la conexión que los espectadores sintieron con la historia. Y por supuesto, los fans, como buenos observadores de la vida y de todo lo que sucede alrededor de sus ídolos, no tardaron en empezar a especular. ¿Será que esta química va más allá de la ficción?, se preguntaban, ansiosos por descubrir si el amor de Ferit y Seyran podría trascender la pantalla. Y bueno, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Al principio, tanto Mert como Afra negaron cualquier tipo de relación romántica fuera del set, afirmaron que eran amigos, que se llevaban muy bien, que tenían una gran conexión profesional, pero que no había nada más allá de eso. Ambas estrellas, conscientes de la curiosidad y el interés del público, mantenían una postura discreta, evitando dar demasiadas pistas sobre su vida personal.
Sin embargo, los fans, siempre curiosos y atentos a cada detalle, no dejaban de encontrar pistas sutiles, de analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales. Pequeños detalles, miradas cómplices en entrevistas, comentarios cariñosos en publicaciones, me gusta en fotos, todo era susceptible de ser analizado, interpretado y reinterpretado por los fans, que veían en cada interacción una posible señal de romance. Los fans, con su capacidad de observación y su entusiasmo, creaban sus propias narrativas, basándose en los pequeños detalles que encontraban en cada imagen y en cada declaración. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones, y los fans se unieron para compartir sus hallazgos y sus opiniones. Y por un tiempo parecía que esos rumores se iban a quedar en eso, en rumores. Afra mantenía una relación con otro actor. Mert, por su parte, parecía estar soltero y enfocado en su prometedora carrera. Ambos estaban concentrados en sus proyectos profesionales, y parecía que la vida personal de ambos estaba en rumbos separados. Pero, las cosas a veces cambian. Y muy rápido. El destino, como en las series turcas, a menudo tiene sus propios planes, y las circunstancias pueden dar un giro inesperado. Hace unas semanas empezaron a surgir nuevos rumores, alimentados por una serie de eventos que llamaron la atención de los fans y de los medios de comunicación. Fotos en redes sociales que parecían sugerir una cercanía, comentarios de fans que afirmaban haberlos visto juntos en ciertos lugares, incluso vídeos cortos y borrosos que, aunque no eran concluyentes, parecían mostrar a Mert y Afra compartiendo momentos de intimidad y complicidad. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de historias de amor y desamor, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Portales de noticias, revistas del corazón, programas de televisión dedicados al entretenimiento, todos hablaban de la posible reconciliación, del reencuentro, del resurgimiento del amor entre Mert y Afra. La noticia se convirtió en un tema de debate con análisis de expertos en farándula, encuestas de opinión y un seguimiento exhaustivo de cada movimiento de los actores. Pero, ¿qué pruebas tenemos? ¿Qué es lo que realmente sabemos, más allá de las especulaciones y los deseos de los fans? Es hora de adentrarnos en los detalles, de analizar las pistas y de evaluar la veracidad de los rumores. Vamos a desglosar algunas de las pruebas más significativas, desde las más obvias hasta las más sutiles. En primer lugar, las redes sociales. Aunque no son la prueba definitiva, las redes sociales son un termómetro muy útil para medir el estado de una situación y para analizar las relaciones entre los famosos. Y aunque Mert y Afra han sido bastante cuidadosos a la hora de publicar fotos juntos explícitamente, sí que han dejado algunas pistas y señales que han encendido las alarmas de los fans. Likes en publicaciones el uno del otro, comentarios cariñosos y sugerentes, emojis que insinúan una conexión especial, interacciones en vivo que parecen indicar una complicidad, pequeños detalles que sumados hacen que la gente empiece a especular y a creer en la posibilidad de un romance. Por ejemplo, hace poco Afra publicó una foto en su Instagram con un outfit muy particular, un look moderno y llamativo que rápidamente generó comentarios y elogios de sus seguidores. Y casualmente Mert le dio like a esa foto, un simple gesto que en el mundo de las redes sociales puede significar mucho. Aunque no se trató de una declaración explícita, el like de Mert fue interpretado por muchos como una señal de interés y de apoyo hacia Afra. Y si a eso le sumamos que en otras ocasiones han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos en las fotos, la cosa empieza a tomar forma y a generar especulaciones. Los fans han notado que ambos comparten gustos por ciertos restaurantes, por ciertos destinos turísticos y por ciertos eventos sociales, lo que ha alimentado aún más los rumores. En segundo lugar, están los testimonios de los fans. Como les decía, los fans son los mejores detectives, los más observadores y los más atentos a los detalles. Y en este caso, algunos fans han afirmado haber visto a Mert y Afra juntos en diferentes lugares, en situaciones que sugieren una relación más allá de la amistad. Cenas románticas en restaurantes exclusivos, paseos por la ciudad tomados de la mano, encuentros discretos en lugares apartados, incluso viajes juntos, aunque no hay fotos que lo comprueben al 100%. Los testimonios son bastante consistentes y coinciden en detalles importantes, lo que aumenta la credibilidad de los rumores. Por ejemplo, se dice que fueron vistos cenando en un restaurante muy conocido y frecuentado por celebridades en Estambul. Algunos testigos aseguran ver visto a Mert y Afra muy cariñosos hablando en voz baja,
riéndose y compartiendo miradas cómplices, un ambiente de complicidad y de intimidad que difícilmente se podría confundir con una simple amistad. Los detalles que los fans reportan, como el lenguaje corporal, las expresiones faciales y las conversaciones, han reforzado la idea de que entre ambos existe una conexión especial. En tercer lugar, tenemos las declaraciones, o más bien, las insinuaciones, de personas cercanas a ellos. Aunque nadie ha confirmado abiertamente la relación, sí que se han filtrado algunos comentarios de personas del entorno de Mert y Afra, comentarios que sugieren que, efectivamente, entre ellos hay algo más que amistad. Estos comentarios, que se han filtrado a través de fuentes cercanas a los actores, hablan de una posible reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor, de una conexión que ha perdurado a pesar de las circunstancias y de los desafíos. Las fuentes cercanas a la pareja, sin revelar detalles concretos, han dejado entrever que hay sentimientos involucrados y que ambos están dispuestos a darse una nueva oportunidad. Por supuesto, estas declaraciones, que provienen de fuentes anónimas, deben ser tomadas con cautela. No podemos dar por hecho que sean ciertas, pero sí que nos dan una idea de lo que podría estar pasando, y nos permiten entender que la posibilidad de una relación entre Mert y Afra es real y no es solo una fantasía de los fans. Y por último, pero no menos importante, está la actitud de ambos. Mert y Afra han sido muy cuidadosos con sus declaraciones y con sus apariciones públicas. Han evitado hablar abiertamente sobre su relación, y han intentado mantener un perfil bajo, protegiendo su vida privada y evitando la presión mediática. Sin embargo, la forma en que se comportan, la forma en que se miran cuando se cruzan en algún evento, la forma en que se evitan o, por el contrario, la forma en que se buscan, la forma en que reaccionan ante las preguntas sobre su relación, todo eso dice mucho, y es en esos detalles sutiles donde se pueden encontrar las verdaderas respuestas. A veces el silencio es la mejor respuesta, y el hecho de que ambos se hayan mantenido discretos solo alimenta la intriga y la curiosidad. En resumen, ¿están Mert y Afra juntos de nuevo? La respuesta a día de hoy es, no lo sabemos con certeza absoluta. No hay una confirmación oficial, no hay declaraciones explícitas, pero las pruebas son muchas, los rumores son fuertes, y la esperanza de los fans es enorme. Todo apunta a que sí, a que esta pareja, que nos enamoró en la pantalla, podría estar escribiendo un nuevo y emocionante capítulo en su historia de amor. Los indicios son claros, las redes sociales, los testimonios de los fans, las insinuaciones de las fuentes cercanas y la actitud de ambos. Todos estos elementos se combinan para sugerir que hay algo más que una simple amistad entre Mert y Afra, y que la posibilidad de una reconciliación es real. ¿Y quién no quiere un final feliz para Ferit y Seyran, aunque sea en la vida real? La historia de amor que vimos en Golden Boy fue una montaña rusa emocional, con momentos de felicidad, de tristeza, de pasión y de drama. Y como fans hemos invertido tiempo y sentimientos en esta historia. Nos hemos encariñado con los personajes, hemos sufrido con sus problemas y hemos celebrado sus momentos de felicidad. Por eso, verlos juntos en la vida real, ver que su amor puede trascender la ficción, es algo que nos llena de alegría y esperanza. Así que estaremos atentos a las próximas noticias. Seguiremos investigando, seguiremos buscando pistas, y les mantendremos informados de todo, porque el mundo de las series turcas y el de la farándula es apasionante, lleno de sorpresas, de emociones y de momentos inolvidables. Y nosotros, como buenos fanáticos, no nos lo queremos perder. No cabe duda de que la química entre Mert y Afra era innegable, y que su trabajo en Golden Boy dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Su habilidad para transmitir emociones, su complicidad y su talento individual los convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y la posibilidad de que esta magia se repita en la vida real es algo que emociona a los fans y que alimenta la esperanza de un final feliz. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de contenido, y yo, por supuesto, estoy feliz de compartirlo con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, gracias por su cariño, y gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre la posible reconciliación de Mert y Afra. ¿Creen que están juntos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Qué opinan sobre la química entre ellos? Cuéntenme todo en los comentarios. Estoy ansioso por leer sus opiniones.
Y antes de irme no olviden dejar su like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los amantes de las series turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.